De acuerdo a la ministra de Trabajo, esta reforma pensional garantiza el ahorro suficiente para pagar las pensiones de quienes hoy están cotizando al sistema. De que le estamos dando a Colombia tranquilidad y seguridad en que este fondo del ahorro está blindado totalmente y garantizado. El problema es que otra cosa dicen los expertos, otra cosa afirman los especialistas que han escudriñado a fondo este texto de la reforma pensional y que han hecho el cálculo de cuánto ahorraríamos si pasa esta reforma pensional, y han encontrado que es desde todo punto de vista insuficiente. Por ejemplo, miremos este gráfico que está incluido en un estudio de la AMB, el autorregulador del mercado de valores, y en la parte superior, en la línea gris, calcula de cuánto sería el ahorro como porcentaje del PIB que tendríamos en Colombia si no pasa la reforma, si continúa el statu quo, si el sistema continúa con la misma arquitectura que tiene hoy. Estamos hablando que llegaríamos a un máximo de 43% como porcentaje del PIB, más o menos en 2040, muy por encima del más o menos cerca a 26% como porcentaje del PIB que hay hoy como ahorro pensional. Ese 43% hay que compararlo con los colores azul y naranja de la parte inferior. Ahí están los porcentajes que tendríamos de ahorro como porcentaje del PIB si pasa la reforma. Por un lado, tendríamos el ahorro que seguiría siendo administrado por AFPs, y en naranja el ahorro que quedaría administrado por Colpensiones. Mucho menos ahorro, casi la mitad del ahorro que desaparecería como porcentaje del PIB durante los próximos años, y esa situación se agravaría conforme vaya pasando el tiempo. Por ejemplo, fíjense lo que pasaría en 2070, de acuerdo al cálculo de la AMB. Si se mantuviera el ahorro individual en las AFP, tendríamos cerca del 30% como porcentaje del PIB en 2070 de ahorro pensional, mientras que bajo los parámetros de la reforma ya no tendríamos nada, se habría desacumulado totalmente el fondo de ahorro que crea esta reforma, ya no habría reservas, y por otra parte el ahorro que seguiría administrado por las AFP sería apenas del 10%, una tercera parte. Es decir, esta reforma sí destruye de manera brutal gran parte del ahorro que tenemos hoy, que vamos a seguir acumulando durante los próximos años. Por otra parte, fíjense en los cálculos que hace Fedesarrollo. De acuerdo a Fedesarrollo, con los parámetros de la reforma pensional van a entrar unos 20 billones de pesos adicionales durante los próximos años, cada año a Colpensiones, y de eso no se va a alcanzar a ahorrar ni siquiera la mitad. Es decir, contrario a lo que dice la ministra, el ahorro sí se toca, el ahorro sí se compromete, y por lo tanto, como Colpensiones tiene que asumir el pago de nuevas mesadas, porque van a ser obligados a cotizar a Colpensiones todos los trabajadores del país, el pasivo se va a incrementar de manera muy importante, pero no va a haber un activo, un ahorro blindado que garantice el pago de esas pensiones. Al revés, de acuerdo a los cálculos de la AMB, lo que tenemos es que ese ahorro se va a ir desapareciendo durante las próximas décadas. Y no solo eso, lo más grave es que, como en esta reforma se van a trasladar obligatoriamente los cotizantes que hoy están en una AFP hacia Colpensiones, donde no existen cuentas individuales, donde no hay propiedad individual del dinero, sino que en Colpensiones todo entra a una gran bolsa común, a una gran pirámide común. Pues ahí el control sobre esos recursos, los incentivos para que la sociedad evite que el gobierno use o convierta en gasto público ese ahorro, pues va a ser mucho más débil. Estamos frente a una amenaza de aquí en adelante continua, una amenaza que consiste en que este gobierno o los próximos gobiernos van a estar tentados en usar ese fondo de ahorro que se va a ir acumulando durante los próximos años. Así que se va a ahorrar mucho menos, y además el poco ahorro que va a quedar va a estar expuesto a ser gastado arbitrariamente por cualquier gobierno. Y no solo eso, el ahorro que quede va a ser invertido de acuerdo a la reforma pensional con el objetivo de garantizar el financiamiento del Estado, es decir, no para pagar las pensiones, no para garantizar unas buenas rentabilidades y una administración adecuada del riesgo y poder pagar esas pensiones del futuro, sino principalmente persiguiendo el objetivo de financiar al Estado colombiano, con lo cual vamos a tener poco ahorro que se va a ir dilapidando, va a ir desapareciendo con el paso de los años,
y además va a ser invertido de manera precaria atendiendo los intereses, no de los trabajadores, sino de los políticos.